¿cuál es la misión de Dama Ecuador? Es difundir y promover la gestión y el uso de los datos como recurso clave para la consecución de objetivos estratégicos. Somos el representante para Ecuador de Dama Internacional, que es Dama, es el Data Management Association, que es una sociedad que agrupa a la comunidad de practicantes de gestión de datos independientes y sin fines de lucro, que se encargan del desarrollo y la ejecución de procedimientos, prácticas, políticas y arquitectura para las gestiones adecuadas de vida completa de los datos en una empresa u organización. Dama Internacional fue fundada en Estados Unidos en 1980 y actualmente tiene más de 54 capítulos activos en más de 18 países y está formando mucho más capítulos a nivel regional. El año anterior tuvimos la presencia de Peter Aiken. Peter Aiken es un gurú en todo el tema de gestión de datos a nivel internacional y fue presidente de Dama Internacional también, y con él pudimos hacer el lanzamiento de lo que es el capítulo Ecuador con el apoyo de empresas locales y sector público y privado. ¿Qué es lo importante de rescatar de esta gran conferencia o este evento que tuvimos? Era la importancia de la gestión de datos, y no solamente la gestión de datos como tal, sino la estrategia del dato. ¿Para qué quiero en una organización, en un gobierno, en una situación, definir un dato y para qué lo voy a usar? Básicamente se pudo compartir con distintos personajes del sector público y privado, y fue muy bueno para empezar este proceso de difusión de la importancia de los temas de gobierno de datos en el país. El 13 de mayo de este año, 6 meses después del lanzamiento, como Dama y conjuntamente con 8 países, nos pusimos en una tarea colaborativa de hablar de la importancia de la gestión de datos frente a la pandemia, justamente el tema que ahora nos trae acá. Y les voy a compartir algunas reflexiones que salió en un foro donde tuvimos participantes de Ecuador, pero también de otros países. Hay cosas que también es bueno aprender de lo que están pasando en otros lados. Y como Dama, nosotros trabajamos en todo lo que es promover el DMBOK, que es este marco, el body of knowledge del marco de referencia del gobierno de datos, donde, como ustedes pueden ver, dentro del gobierno de datos está la arquitectura de datos, el modelamiento y diseño de datos, el almacenamiento y operación de los datos, la seguridad de los datos, tan importante ahora, todos conectados desde las casas, haciendo transacciones, pagando por cualquier mecanismo que nos facilite la vida y que no nos deje salir. La integración y la interoperabilidad de los datos, la gestión y documentos de contenido, los datos maestros de referencia, el data warehousing, los metadatos, y el tema de hoy, que es la calidad de los datos, que es tan importante y tal vez es mucha de la preocupación de la que estamos teniendo en el día relacionado a la pandemia. Dentro de este marco, perdón, siguiente, tuvimos varias visiones. Tuvimos una visión del gobierno de datos y veíamos la importancia en todos los países de la criticidad de la identificación de fuentes oficiales de información. Creo que a todos nos ha pasado que ya estamos siendo muy cautos en qué información vemos, porque hay muchas fake news. Entonces tenemos que regirnos a la información oficial, y que la información oficial sea adecuada y que haya las definiciones sobre las responsabilidades en los procesos de administrar los datos de la pandemia. Y también, obviamente, la importancia de alinear los esfuerzos de manera estratégica hacia un objetivo común. Esa es una visión un poco desde el lado de gobierno. Luego tuvimos una visión de arquitectura. ¿Por qué es tan importante la arquitectura? La arquitectura de los datos adecuada ayuda a mejorar la información que se publica. La necesidad de arquitectura a nivel mundial también es súper importante, porque de lo contrario podemos tener datos que no son comparables, en el caso de Ecuador, con Colombia, con Perú, y poder entender o tener estos hallazgos de qué nos pasó, qué nos está pasando y qué nos puede pasar, y para poder así manejar o mejorar la toma de decisiones. Creo que todos estamos al principio muchísimo más pendientes del dato. El caso de mis hijos chiquitos, lo primero que hacían en la mañana era preguntar cuántos contagiados vamos ahora. Entonces, la información y la necesidad de saber ese dato era fundamental. Ahora el dato se ha ido modificando. Ya no solamente queremos saber contagiados,
queremos saberlos recuperados. Lamentablemente hay un dato de fallecidos, métricas que van saliendo dentro de este tema de datos. Y la visión de la calidad de datos. ¿Cuáles han sido los problemas en el tema de la calidad de datos en todos los países? Y aquí el objetivo, creo, de este evento es también ver las oportunidades de mejora que se pueden lograr en el tema de los datos. Es la falta de criterios homogéneos para definir un dato. ¿Qué es un dato? ¿Cuál es el dato que necesito? El segundo es la fiabilidad de los datos, porque a veces podemos y hemos tenido en estos procesos que vemos que los datos se van actualizando y de un día para otro hemos tenido algunas variaciones entre temas de contagiados, fallecidos, etcétera. Y también podemos tener a veces, si uno más del dato 3 más del dato 4 me tiene 5 me da un valor distinto, por lo que tal vez estoy duplicando los datos de alguna parte del proceso. Entonces, esa fiabilidad de datos va muy relacionada con la calidad de datos que queremos tener. El otro problema que hemos tenido es el reprocesado de datos. Este tema también lo hemos vivido dentro de este proceso. Y finalmente, las variables de flujo. Dentro de la pandemia estamos viviendo contagiado, una parte del contagiado va a su casa totalmente aislado, otra parte que se va volviendo un poco más crítico va a hospitalización y así tenemos un flujo hasta la recuperación del paciente. Como decía, si no entendemos bien el flujo del dato, podemos hacer que luego la suma de los datos no nos den los datos totales. Entonces, en la parte de localidad de datos, el aspecto a tener muy en cuenta es que para causar un mayor impacto en la toma de decisiones en materia de política pública y salubridad para la gestión proactiva de COVID, la calidad del dato es fundamental. Pero para tener esa calidad de dato, aquí tenemos que hacernos la gran pregunta estratégica de ¿para qué voy a usar el dato? Y eso creo que es un punto de partida muy importante porque la visión del dato puede estar enfocado a temas de salubridad, de salvar vidas, de temas científicos. Y esa respuesta es básica para la gestión adecuada de los datos, para generar un modelo de datos adecuado y para direccionar, para generar, por ejemplo, un diccionario o un glosario de datos, porque a veces también no tenemos muy claro qué es cuál es la definición que es una persona contagiada o recuperada. ¿Cuándo definimos que una persona está luego de cuántas pruebas? Entonces, tiene que entrar a un tema de madurez en este proceso de comentar un caso de Chile en este interesante que iba a ser una mesa de datos donde se unió el sector privado, público, el sector academia, y definieron tal vez esta estrategia o esta pregunta de qué voy a hacer con el dato para estar muy articulados y poder sacarle mucho provecho del dato en medio de la pandemia y obviamente luego de la pandemia también. Comentarles que el año anterior, a propósito de la visita de Peter Aiken y del lanzamiento de DAM en Ecuador, hicimos un foro con el sector público, privado y justamente estuvimos de empezar esto también lo que es las compañías y algunas tienen este rol de un Chief Data Officer, que es el responsable de los datos en las organizaciones. ¿Perdón? Sí, se te está escuchando entrecortado, Mauri. No. Sugiero que le apagues el video, por favor. Hola. Mauricio. Si por favor le apagas tu video para ver si mejoramos.
silenciado ahorita. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, por favor, gracias. Perdón. Bueno, como les decía, en este foro hablamos de las capacidades esenciales para empezar a obtener el valor de los datos en el rol de los CDOs en las organizaciones. Y aquí salieron algunas conclusiones que me permito conectar con lo que nos está pasando. Y es que, en general, en las instituciones hay una falta de cultura del dato que impide que se trabaje de forma alineada para extraer el valor de los datos. Hay una ausencia de casos de negocio en el caso de las compañías puntuales que evidencian el valor del dato y que estén alineados a las iniciativas estratégicas de las organizaciones. Y también pueden haber intereses cruzados en las distintas industrias. Por un lado, los proveedores de tecnología que pueden impulsar diferentes tipos de soluciones y el tema de costos. Y también salió de este foro un poco el tema de regulación y normativas claras que permitan la enmarcación y la gestión responsable de los datos en la sociedad. En cuanto a las capacidades que deben desarrollar las organizaciones y las instituciones para lograr el objetivo de generar valor con los datos, salió que era importante enfocarse inicialmente en los proyectos pequeños y puntuales que permitan evidenciar a las organizaciones el valor de una adecuada gestión de datos, desarrollar una estrategia de datos alineada a las iniciativas estratégicas y compartir conocimientos, investigaciones y experiencias de las prácticas relacionadas a la explotación y a la gestión de los datos. Esto alineémonos o conectemos ahora con lo que nos está pasando en la pandemia. Necesitamos un rol que conecte de alguna institución que haga este rol de este Chief Data Officer, que nos permita definir claramente qué es lo que necesito del dato, qué es lo que necesita el sector público, privado, academia, investigación, para poder tener una arquitectura clara y que conecte también con la información, por ejemplo, de OMS o las estructuras ya a nivel internacional, para que posteriormente el dato pueda conectarse y pueda ser comparado. Dentro de lo que les comenté, en todo este proceso, nosotros hablamos del proceso del marco de referencia de DAMA y los invitamos vamos a compartir en nuestras redes sociales todo este evento enfocado a la parte latinoamericana del tema de la pandemia y cómo ha afectado el tema de los datos. Y les invitamos también a las distintas organizaciones que formen parte del capítulo Ecuador y que podamos seguir construyendo y mejorando la cultura de datos en el país. Si bien es cierto, esta iniciativa de protección de datos, nosotros ya teníamos algunas leyes que protegen los datos desde otra forma. Pero básicamente relacionado a la información de datos abiertos. Datos abiertos, sí hay datos que se están disponibilizando en distintos países, en distintas instituciones académicas. Y creo que esto es sumamente clave porque de la calidad de ese dato abierto que se disponibilice va a generar la calidad del entendimiento del hallazgo que podamos nosotros generar. Nosotros decimos siempre en el mundo de los datos que los datos cuentan historias y nosotros tenemos que empezar a unir las piezas para contar la historia de lo que nos pasó, de lo que nos está pasando y de lo que no queremos que nos vuelva a pasar, aunque nos duela. Y justamente de esto nosotros tenemos que sacar aprendizajes, porque a veces tomar decisiones basadas simplemente en suposiciones, en hipótesis, puede llevarnos a generar malas decisiones. Así como las organizaciones se hablan de las posturas data-driven, en las organizaciones también tenemos que tener una postura en el tema de la pandemia muy data-driven, que es cómo vamos a mejorar la toma de decisiones, respondiendo a esa pregunta que hablábamos inicialmente de ¿para qué quiero el dato? ¿Qué es lo que quiero lograr como país relacionado con el dato? Para sacarle mucho valor al tema y conectar con el tema legal, porque al final todo está conectado, la seguridad es sumamente importante. Creo que a todos nos asusta todo lo que está pasando en esta transformación digital acelerada, que tal vez es una oportunidad, porque antes decíamos que el Ecuador venía en este proceso desde las abuelitas están Perdón, en Zoom Mauricio, con sus nietos, todo el mundo tratando de
Entonces, lo que les decía es que en este proceso acelerado de transformación y de digitalización, todos estamos tal vez asustados con los riesgos que se pueden dar de distintas cosas, phishing, eh, tantas cosas al tener vulnerables algunos datos de tarjetas de crédito. Tenemos que mejorar nuestra cultura de seguridad y nuestra cultura de manejo de datos, pero al mismo tiempo vamos a tener un país post-COVID donde ya nos aceleramos y ya pudimos definir que el teletrabajo es posible, aunque tengamos a veces problemas de audio, pero que podemos hacer actividades sin tener que movilizarnos todos a las 8 de la mañana hacia al centro financiero de las ciudades, generando mucha contaminación y afectando el medio ambiente y no teniendo modelos sostenibles. Entonces creo que también ese es uno de los retos que me importa también ponerlo aquí dentro de la mesa, el tema de la sostenibilidad, porque esta pandemia nos está generando también cuestionamientos de si el modelo de sostenibilidad es el modelo a seguir, a ejecutar. Y creo que tenemos un rol muy importante de la formación de los ejecutivos, la formación de las empresas, la formación de los líderes, de instituciones de todo tipo, de la importancia de los datos. Los datos son como lo llaman en algunas presentaciones, es el nuevo petróleo. Y los datos bien manejados deben ser uno de los objetivos de todas las instituciones. Ahora más que estamos en una situación donde tenemos que ser mucho más asertivos, que no podemos darnos el lujo de hacer, por ejemplo, campañas en el mundo empresarial. Estamos hablando de la reactivación. Quiero llegar a la gente que es mi target, con una oferta que le calce. No puedo desperdiciar la oferta. Tengo que ser muy dirigido, muy asertivo en lo que quiero hacer. Quiero una fidelización, quiero una experiencia, quiero lograr recordación, quiero mantener más servicios, brindar más servicios a un cliente. Para eso es muy importante los datos. Hace el año anterior tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley y ver un poco el movimiento de ese ecosistema en vivo y veíamos la cantidad de asiáticos, hindús ahí y me contaban que el porcentaje de latinos en la zona es altísima, pero dedicadas a tarea muy de mano de obra, no a tareas científicas. Tenemos que impulsar a la academia a formar esta nueva gente. Ahora tenemos una crisis de trabajo brutal, pero tal vez nuestros trabajadores no solamente tienen que ver cómo trabajar en Ecuador o las plazas de empleo que están en Ecuador, tienen que comerse el mundo, tienen que prepararse para tal vez si mañana tener una oportunidad en otro país, hacerlo. Entonces, el tema de los datos, creo que el resumen es la colaboración que tenemos que lograr entre las distintas instituciones públicas, privadas, academia, ONGs, etcétera, para sacar una estrategia de datos de país, donde involucre todos los temitas que hemos ido topando como aristas importantes del mundo de los datos en Ecuador. Dinardab. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.